Hola, en este video vamos a hablar sobre la solución del simulacro del primer parcial del curso de Matemática Fundamental. Durante esta semana han estado realizando este simulacro que consiste de dos partes, una de falso verdadero con 8 ítems y una parte de desarrollo que tiene en total 6 tipos de preguntas. Vamos a empezar con el falso verdadero. Primero, si A es mayor que B y mayor que 0, entonces se cumple con certeza esta igualdad que nos dan acá. Entonces, lo que se propone ahí es que ustedes respondan si es verdadero o si es falso y que ustedes justifiquen por qué. Entonces, para la primera, de falso o verdadero, lo que se hace como justificación es verificar si esta igualdad es correcta. Entonces, uno sabe esta relación de orden, que A es mayor que B y mayor que 0. Entonces podemos saber con certeza que A menos B es mayor que 0. Y a su vez sabemos que B menos A es menor que 0. Entonces ahí podemos aplicar el valor absoluto de una vez. El valor absoluto de A menos B es ella misma porque es un número positivo. Entonces A menos B en valor absoluto es A menos B. Mientras que el valor absoluto de B menos A es el opuesto porque es negativo. Entonces, eso sería menos B menos A y eso sería igual a menos B. Ahora vamos aquí a empezar a sustituir. Entonces tendríamos que esta igualdad sería valor absoluto de A menos B entre valor absoluto de B menos A más el valor absoluto de A menos B sobre B menos A al cuadrado. ¿Cierto? Entonces, ¿esto qué sería igual? Nada más empezamos a reemplazar los valores absolutos por los valores que aquí teníamos prefijados anteriormente. Entonces, el valor absoluto de A menos B es A menos B. El valor absoluto de B menos A es A menos B también. Y esto más el valor absoluto de A menos B, que también es A menos B. Y a esto dividido por B menos A al cuadrado. Pero resulta que esto es igual a menos B al cuadrado. Porque recuerden aquí que A menos B y B menos A son opuestos. Pero si son opuestos, al elevarlos al cuadrado van a tener el mismo resultado. Por lo que aquí yo puedo cambiar el orden con toda la libertad del mundo. Es decir, tenemos que A menos B y B menos A son opuestos. Entonces podemos concluir con certeza que A menos B al cuadrado es igual a B menos A al cuadrado. ¿Por qué yo hago ese cambio? Porque aquí voy a tener una cancelación. Voy a tener una división de potencias de igual base, considerando que esto es una potencia con exponente 1. Ahora sí, podemos notar que A menos B entre A menos B automáticamente eso es un 1, ¿verdad? Pero esta cancelación no la voy a hacer de una vez. La que me interesa es hacer esta cancelación de la derecha. Esta de acá y esta de acá. Porque esto sería igual a tener A menos B entre A menos B más esto quedó 1 y abajo quedó un A menos B. Lo que se hizo fue una cancelación de una menos B con una menos B, por lo que quedó una menos B abajo. Donde al final, realizando esta suma, como son fracciones homogéneas, porque tiene el mismo denominador, esto va a quedar igual a A menos B más 1 dividido por A menos B. Y resulta que es la expresión que está completando esta igualdad. Entonces podemos asegurar con certeza que el valor de verdad es verdadero. Luego, para la siguiente pregunta, tenemos que el número raíz enésima de 8 por raíz cuadrada de 2 elevado a la 2n séptimos es irracional. Nosotros no podemos decir de una vez que es irracional por el hecho que tengo una raíz cuadrada de 2, ya que eso es una operación. Entonces, tenemos que resolver primero la operación. Para poder resolver la operación, hacemos lo siguiente. Tenemos raíz enésima de 8 raíz cuadrada de 2 y todo esto elevado a la 2n séptimos. Entonces, para empezar, tenemos nosotros un 8 por la raíz cuadrada de 2. Entonces, ¿qué va a pasar ahí?
tenemos que incluir este 8 dentro de la raíz cuadrada. ¿Y cuál es la mejor forma para incluir este 8? Elevarlo al índice de esta raíz, que es 2. Entonces tenemos que poner 8 al cuadrado dentro de esa raíz, por lo que nos va a quedar raíz enésima de la raíz cuadrada de 2 por 8 al cuadrado. Y todo esto elevado a la 2n séptimos. ¿Cierto? Entonces, ahora tenemos una raíz dentro de una raíz. Entonces, en este caso lo que sucede es que se van a multiplicar este exponente, perdón, este índice y este índice imaginario. Recuerden que ese es un índice 2. Entonces, esto quedaría raíz 2 enésima de 2 por 8 a la 2. Pero ya sabemos que 8 es lo mismo que decir 2 a la 3. Y todo eso al cuadrado. Y todo esto elevado a la 2n séptimos. Ahora, observen que tengo una raíz 2 enésima. Esto yo lo puedo convertir en una potencia del exponente fraccionario. Entonces, esto me quedaría 2 por 2 a la 3 al cuadrado. Esto es una potencia de una potencia y eso quedaría 2 a la 6. Y todo esto elevado a la 1 sobre 2n. Pero además, todo esto elevado a la 2n séptimos. Entonces aquí tenemos un montón de propiedades que podemos aplicar. Por ejemplo, dentro de este paréntesis podemos aplicar multiplicación de potencias de igual base. Entonces 2 por 2 a la 6, eso sería 2 a la 7. Y todo esto elevado a 1 sobre 2n y todo esto elevado a la 2n a la 7. Entonces aquí se estarían multiplicando los exponentes porque es potencia de una potencia. Entonces quedaría 1 sobre 2n por 2n séptimos. Ahí podemos notar que el 2n se nos cancela, por lo que al final eso nos quedaría 2 a la 7 y todo esto elevado a la 1 séptimo. Y tenemos otra potencia de una potencia, pero ya sabemos nosotros que multiplicar exponentes. Automáticamente ya sabemos que 7 por 1 séptimo es 1, por lo que esto es lo mismo que decir 2. Entonces volvemos a la pregunta, ¿este número es irracional? Pues la respuesta es no, es falso, ya que 2 no es un número irracional. Entonces concluimos lo contrario, no es irracional. Y por lo tanto, esa sería falsa. Para la tercera, al simplificar al máximo la expresión raíz cuadrada de, disculpen, estoy leyendo la 4, era la 3. La 3 era uno de los factores de la expresión x a la 5 menos x a la 3 menos 8x al cuadrado más 8 es x más 2. Hay dos caminos de solución de esta proposición. Una sería la forma natural, que sería no demostrar, disculpen, sino resolver por división sintética, que se puede factorizar esto, ya que esto es una polinomial de grado mayor a 2. Entonces se puede sacar por división sintética. Sin embargo, esta, al ser una polinomial de grado 5, se puede también utilizar el teorema del factor. Recuerden el teorema del factor, que dice que si ustedes tienen que P de A es igual a 0, donde A es un número real, entonces yo puedo decir que, que X menos A es factor de P de X. Eso es lo que dice el teorema del factor. Entonces aquí lo único que tenemos que hacer es evaluar X a la 5 menos X a la 3 menos 8X a la 2 más 8, evaluar para X igual a menos 2. Entonces, al hacer la evaluación obtenemos menos 2 a la 5 menos 2 a la 3 menos 8 por menos 2 al cuadrado más 8. Al realizar la operación tendríamos menos 2 a la 5, como es una potencia de base negativa y exponente impar, eso sale negativo. Y eso va a quedar 2 a la 5, que es 32. Luego, menos 2 a la 3, eso da menos 8. Luego, menos 2 al cuadrado, como es base negativa y exponente par, entonces va a ser positivo.
Entonces eso va a quedar menos 8 por 4 y todo esto más 8. Al final, al resolver esto, nos quedaría menos 32. Menos menos se convierte en un más. Entonces me queda más 8 menos 8 por 4. Eso es 32. Más 8. Y al resolver toda esta operación nos quedaría menos 32. Menos 32 automáticamente entonces menos 64. 8 y 8 es 16. Entonces tendría menos 32 más 16. Perdón, menos 64 más 16. Eso sería menos 48. Resulta que esto es distinto de 0. Entonces, yo no puedo concluir que eso sería un factor. Por lo tanto, esto sería falso. Por el teorema del factor, se resuelve que esto es falso. Ahora, unas observaciones se puede realizar también aplicando la división sintética o realizando los factores respectivos con los métodos usuales. Eso es muy importante porque algunos procedimientos que hicieron ustedes en algunos simulacros se observó que hicieron otros métodos, pero también tienen la respuesta correcta. Solamente que por un ahorro de tinta virtual se hizo el teorema del factor. Ahora sí, para la pregunta 4 tenemos que al simplificar al máximo una expresión radical se obtiene 3a a la 3 sobre 5x a la 4. Entonces, para este caso, lo único que tenemos que hacer es resolver la raíz cuadrada y llegar a 3a a la 3 sobre 5x a la 4 y verificar si es cierto o no. En efecto, al resolver la raíz cuadrada tenemos 9a a la 4 x a la menos 4 sobre 25 a la menos 2 x a la 4. ¿Y eso que sería igual? Como tenemos exponentes negativos, entonces estas van a cambiar de posición. Si está abajo, pasa arriba con exponente positivo y viceversa. Entonces ahí quedaría 9a a la 4 y observen que tengo el a a la menos 2 negativo y el x a la menos 4 negativo. Entonces lo vamos a cambiar de posición. El a la menos 2 pasa arriba con exponente positivo. Y abajo quedaría 25 x a la 4 y este x a la menos 4 pasa también abajo con exponente positivo. Ahora, nosotros sabemos que 9 se puede expresar como 3 al cuadrado y el 25 como 5 al cuadrado. Entonces eso quedaría 3 al cuadrado por a a la 4 por a a la 2 y todo esto sobre 5 a la 2 por x a la 4 por x a la 4. Observen que todo eso es una raíz cuadrada y todos los exponentes que tienen los elementos de la raíz cuadrada son pares, son exponentes pares. Entonces yo puedo hacer como una cancelación y todos estos elementos salen de la raíz cuadrada y salían de esta forma. Sería 3, el 3 al cuadrado sale como 3, el a a la 4 sale como a a la 2, el a a la 2 sale como a, el 5 a la 2 sale como 5, el x a la 4 sale como x a la 2 y el x a la 4 vuelve a salir como un x a la 2. Y ahora lo único que nos queda es aplicar multiplicación de potencias de igual base, que en este caso quedaría 3a a la 3 sobre 5x a la 4, que es precisamente esto de acá. Por lo tanto, el valor de verdad de la 4 es verdadero, y esa sería la justificación. Para el caso de la 5, tenemos ahora una operación de monomios. Tenemos que ver si son de términos semejantes y ver si la igualdad se cumple. En este caso, tenemos 15y menos 4y más 18y será igual a 29y a la 3. Entonces, no es difícil ver que esta operación de acá son términos semejantes y por lo tanto lo único que tenemos que operar son los coeficientes. Pero recordemos que cuando nosotros operamos términos semejantes, la letra c mantiene como está. Entonces yo no puedo decir que y más y más y, no importa los coeficientes que tenga, pero en particular y más y no es igual a y a la 3. El único valor de y que cumple esta igualdad es 0 nada más. Entonces, al momento de realizar esta operación tendríamos
15 menos 4 más 18 y todo por y. Y al final, ¿qué sería esto? 15 menos 4 es 11 y 11 más 18 es 29. Entonces me queda 29y, pero esto no es igual necesariamente a 29y a la 3. Por este exponente a la 3, automáticamente yo sé que el valor de verdad es falso. ¿De acuerdo? Ya tenemos ahora sí 5 de falso verdadero resueltos. Solo nos quedarían 3. Al factorizar la expresión 1 menos a más b a la 3 se obtiene como resultado esta expresión larga. En este caso, para este ejercicio lo que se tenía que hacer era factorizar y comprobar si era verdadero. Y si se llegaba a un resultado distinto, ya decir que era falso. Entonces, como podrán observar, tenemos 1 menos a más b a la 3. En efecto, se puede ver que esto es una diferencia de cubos, porque 1 es 1 a la 3 y a más b a la 3 automáticamente se puede decir que es un cubo. Entonces, al aplicar la fórmula de cubos, eso sería la raíz cúbica de la primera menos la raíz cúbica de la segunda, que eso sería a más b. Y todo esto multiplicado por el cuadrado de esta primera expresión, que es 1, más el primero por el segundo, que en ese caso sería a más b, más el segundo al cuadrado, que en ese caso sería a más b al cuadrado. Cierro paréntesis. Y al final eso sería 1 menos, observen que tengo un menos delante de un paréntesis, entonces automáticamente me cambia los signos de lo que está dentro. Entonces me va a quedar menos a menos b. Y todo esto por 1 más a más b, aquí yo puedo romper los paréntesis sin ningún problema, más a más b al cuadrado. Entonces aquí se desarrolla el trinomio cuadrado perfecto. Esa sería la primera fórmula notable. Y en ese caso sería a cuadrado más 2ab más b cuadrado. Entonces comprobamos que es esta expresión y en efecto lo es. Por lo tanto, esto es verdadero. La expresión 7, esa hay que tener muchísimo cuidado y de mucha observación porque es una propiedad que nosotros estuvimos estudiando en los laboratorios. Y también en algún momento lo retomaron en las clases de matemática fundamental. Tenemos que para cualesquiera x y y números reales, si n es par, entonces x por la raíz enésima de y será igual a la raíz enésima de x a la n por y. Cabe aclarar una cosa. Es cierto que si ustedes tienen la raíz enésima de x a la n por y, es igual a ¿quién? Al x por la raíz enésima de y. Eso sí, recuerden que nosotros asumimos las variables positivas para aplicar estas propiedades, ¿verdad? Esto es muy importante. Nosotros asumimos que x y y son positivas. O cero también, ¿verdad? Entonces aquí la trampa era que dice que para cualesquiera números reales. Al decir para cualesquiera números reales, estoy incluyendo los números negativos. Entonces, ¿qué pasa si yo estudio la raíz enésima de y yo sé que y es negativo? Entonces, nosotros no sabemos qué pasaría cuando tenemos una raíz enésima de y cuando y es negativo. Recuerden que eso no es un número real. ¿Por qué no es real? Recordemos que la restricción que tienen las raíces enésimas cuando n es par es que y no puede ser negativo, porque si no, no existiría un valor real que dé ese resultado. Más bien ya estaríamos entrando en el conjunto de los números complejos. Entonces, automáticamente podremos concluir que la 7 es falsa por este argumento. Precisamente porque si y es negativo, la raíz enésima no es real. Ahora, para la 8, la última de falso verdadero, tendríamos el valor absoluto de la raíz cuadrada de 2 menos 2 será igual a 2 menos la raíz cuadrada de 2. Entonces, en este caso,
podremos observar unas cosas. Voy a cambiar de color esto para que todo salga de color negro nada más. Para que todo esté homogéneo en realidad. Nada más es un detalle. Y listo. Entonces, para el caso de la 8, podemos observar que la raíz cuadrada de 2, podemos darle un valor aproximado. Nosotros sabemos que eso es como un 1.41 y otros números más. Pero en efecto, eso es menor que 2. Lo podemos comprobar en la calculadora inclusive. Nosotros podemos insertar en la calculadora la raíz cuadrada de 2. Y eso nos da aproximadamente 1.41, 42 y otros más. Entonces podemos decir que la raíz cuadrada de 2 es menor que 2. Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos la raíz cuadrada de 2 menos 2? Entonces, sabemos que 2 es mayor que la raíz cuadrada de 2. Entonces, ¿qué va a pasar con esto? Que 0 es mayor que la raíz cuadrada de 2 menos 2. Es decir, que esta expresión es negativa. Y como sabemos que es negativa, entonces podemos concluir que el valor absoluto de la raíz cuadrada de 2 menos 2 es su opuesto. Entonces, al ser su opuesto, eso significa que aquí cometí un error, no son menos aquí, es ahora sí, menos paréntesis, es que puse la barrita de valor absoluto, menos esta expresión, es decir, es su opuesto. Y al tener un menos delante de un paréntesis, automáticamente me alteran los signos, por lo que eso me va a quedar 2 menos la raíz cuadrada de 2, que es precisamente esta expresión de acá. Entonces podemos concluir que esta expresión es verdadera. Entonces, el machote del falso verdadero es: la primera es verdadera, la segunda es falsa, la tercera es falsa, la cuarta es verdadera, la quinta es falsa, la sexta es verdadera, la séptima es falsa y la octava es verdadera. En el siguiente video vamos a ver ahora la solución del desarrollo. Ahora vamos a desarrollar los ejercicios de la segunda parte. Vamos a empezar con el primer ejercicio, que dice: resuelva las siguientes operaciones con números reales. Entonces, ahí podemos ver que es una suma, una inversa, una división, una raíz cuadrada, entre otros elementos más. Entonces, para esta primera parte, tenemos que resolver de forma ordenada esta operación. Entonces, podremos notar primero que todo que esto va a ser igual a 2 a la 3 más 2 a la 5 menos, y ahora observen que yo tengo 1 sobre 8 elevado a la menos 1. Entonces tiene un exponente negativo. Entonces lo que vamos a hacer es darle vuelta a la fracción y esto va a ser igual a 8. Recuerden que eso sería 8 elevado a la 1, pero todo número elevado a la 1 es ella misma. Entonces se deja como menos 8. Y todo esto dividido por 2 a la 4 por 3. Y esto dividido por la raíz cúbica de 8 sobre 27. Recordemos que esto es lo mismo que decir la raíz cúbica de 8 sobre la raíz cúbica de 27. Es decir, que una raíz de una fracción es la raíz del numerador sobre la raíz del denominador. Ahora, ¿esto a qué sería igual? Observen, antes que todo, que 2 a la 3, esto es igual a 8. Entonces tenemos 8 menos 8, por lo que automáticamente yo los puedo eliminar. Entonces al final esto me va a quedar 2 a la 5 sobre 2 a la 4 por 3. Y esto dividido por la raíz cúbica de 8 es 2 y la raíz cúbica de 27 es 3. Siguiendo con esta operación, tenemos una división, entonces le vamos a dar vuelta a esta fracción. Pero antes que todo, podemos observar que tenemos 2 a la 5 entre 2 a la 4. Es una división de potencias de igual base. Entonces lo que se hace es restar los exponentes. 5 menos 4 es 1. Entonces me queda 2 elevado a la 1, pero sabemos que 2 a la 1 es 2. Y todo esto sobre 3. Y esto multiplicado por 3 medios. Entonces podemos notar que tenemos 2 tercios por 3 medios, pero se nos van a cancelar tanto el 2 con el 2 y el 3 con el 3. Por lo tanto, esto nos va a quedar 1.
Por lo tanto, todo este ejercicio es igual a 1. Ahora, vamos con los ejercicios de la parte 2. Simplificar al máximo las siguientes expresiones algebraicas. Entonces, tenemos expresiones que están representadas como multiplicación y división de fracciones. Entonces, tenemos que simplificarla al máximo. Es decir, encontrar una expresión equivalente, pero no tan extensa como la propuesta. Podemos notar que en las expresiones se pueden sacar algunas factorizaciones. Por ejemplo, en la primera fracción tenemos x menos 2, esto no se puede factorizar, y esto dividido por x al cuadrado menos a cuadrado. Esto es una diferencia de cuadrados. Entonces, al factorizar eso nos quedaría x menos a por x más a. Y todo esto por x a la 3 menos a la 3. Eso es una diferencia de cubos. Entonces nos quedaría x menos a por el cuadrado de la primera más el primero por el segundo, eso sería xa o ax, vamos a dejarlo ax, más el cuadrado de la segunda, que en este caso sería a cuadrado. Y todo esto dividido por x al cuadrado menos 4. Nuevamente tenemos una diferencia de cuadrados. Entonces eso quedaría x menos 2 por x más 2. Y todo esto dividido por... Volvemos a ver si hay expresiones que se pueden factorizar. Por ejemplo, podemos observar que bx al cuadrado más abx más a cuadrado b tiene un factor común, el cual sería la letra b. Entonces b es el factor común y al dividir de forma adecuada cada monomio entre b se obtiene x al cuadrado más a por x más a cuadrado. Y todo esto dividido por x al cuadrado más ax más 4. Esta expresión no se puede factorizar. Entonces va a quedar x al cuadrado más ax más 4. Ahora, podemos observar que al seguir desarrollando esto, obtenemos algunas, por ejemplo, algunas observaciones. Por ejemplo, al tener una división, automáticamente esta fracción se da vuelta. Entonces, al darle vuelta a esta fracción, obtenemos x menos 2 sobre, bueno, en realidad da un poco de pereza volver a copiar todo, entonces mejor selecciono todo esto, control C y control V, y a esto lo vamos a multiplicar la inversa, que en este caso sería x al cuadrado más ax más 4, y todo esto dividido por b, x al cuadrado más ax más 4. Ahora, como podrán observar, hay elementos que se pueden cancelar. Por ejemplo, el x menos a que está acá se cancela con este x menos a. El x menos 2 que está acá se cancela con este x menos 2. Y tengo un x al cuadrado más ax más a cuadrado. Que de hecho aquí me equivoqué, aquí no era un 4. Aquí era un a cuadrado. Tal vez fue porque me confundí con la fracción. Ahí era un a cuadrado. Que se cancela con esta fracción. Entonces, al tener estas cancelaciones, automáticamente nos va a quedar una fracción más pequeña. En el numerador lo único que nos va a sobrevivir es el x al cuadrado más ax más 4. Mientras que en el denominador me sobrevive la letra b por el x más a por el x más 2. Y por lo tanto, esta sería la respuesta. Si alguien desea desarrollar el denominador, lo puede hacer siempre y cuando se respeten todas las operaciones de distributividad. Entonces, por lo tanto, todo este ejercicio es igual a x al cuadrado más ax más 4 entre b por x más, más a por x más 2. Ahora, en el segundo ejercicio es una operación con radicales. Entonces, al resolver esta operación, tenemos que ver que hay elementos que se pueden sacar de las raíces cuadradas. En este caso podemos observar lo siguiente, que esto sería igual a 7xy por la raíz cuadrada de x al cuadrado y. Recuerden que este x al cuadrado puede salir de la raíz cuadrada. Entonces sale como un x y todo esto por la raíz cuadrada de y. Menos 5 por la raíz cuadrada de x a la 4y a la 3. Entonces podemos observar
que yo puedo descomponer este y a la 3 como y al cuadrado por y. Es decir, tendríamos la raíz cuadrada de x a la 4 por y a la 2 por y. Y todo esto menos 8x al cuadrado por la raíz cuadrada de y al cuadrado por y. Esto lo puedo hacer porque recuerden que es la multiplicación de potencias de igual base, que en ese caso se terminan sumando sus exponentes. Ahora sí podemos sacar los elementos que restan. En este caso nos quedaría 7xy por x raíz cuadrada de y menos 5. Ahí sale el x al cuadrado, del x a la 4 sale la raíz cuadrada como x a la 2. El y a la 2 sale la raíz cuadrada como y. Y la única que queda en la raíz es el y. Y todo esto menos 8x al cuadrado. Y el y al cuadrado sale la raíz cuadrada como y. Y todo esto por la raíz cuadrada de y. Al final aplicamos operaciones de términos semejantes, pero antes aplicar multiplicación de potencias de igual base. Porque como ustedes observarán, tengo x por x y eso sería 7x al cuadrado por y raíz cuadrada de y menos 5x al cuadrado y raíz cuadrada de y menos 8x al cuadrado y raíz cuadrada de y. Como observarán muy bien, esta es una operación con términos semejantes, porque tenemos en común el x al cuadrado y raíz cuadrada de y en las tres expresiones que resultaron. Entonces lo único que tenemos que hacer sería operar los coeficientes. De esta forma tendríamos 7 menos 5. 7 menos 5 es 2 y 2 menos 8 es menos 6. Por lo tanto, quedaría menos 6x al cuadrado y raíz cuadrada de y. Y ahí terminaría el segundo ejercicio de la parte 2. El ejercicio B, el 2.b sería. Ahora, en la tercera nos piden hacer división de polinomios y tenemos que determinar explícitamente el cociente y el residuo. Entonces, vamos a resolver. Disculpen un toque. Vamos a resolver el 3a. Para observar muy bien ese 3a, lo que tenemos es una división de un polinomio de grado 5 entre un polinomio de grado 3. Entonces, ¿cómo lo vamos a resolver? Bueno, observarán primero que no se puede aplicar división sintética porque el grado de este polinomio es 3, entonces no se hace por división sintética, por lo que vamos a hacer la división usual. Tendríamos 6x a la 5 menos 5x a la 4. Observen que yo no tengo nadie que esté con el x a la 3, entonces eso es un 0. Entonces yo lo añado como 0x a la 3. Luego menos 7x al cuadrado. Como no tengo nadie que va con la x, lo añado como un 0. Entonces me queda 0x más 3. Y empiezo la división entre el 3x a la 3 menos 4x a la 2 menos x más 1. Entonces, al realizar esta división, primero ocupo algo que multiplicado por el 3x a la 3 me dé el 6x a la 5. Entonces, en ese caso sería el 2x al cuadrado. 2x al cuadrado por 3x a la 3, 3 por 2 es 6, y x a la 3 por x al cuadrado es x a la 5. Recuerden que al hacer este producto, el residuo cae con su signo opuesto. Luego, 2x al cuadrado por menos 4x al cuadrado resulta en menos 8x a la 4. Entonces aquí cae como signo positivo. 2 por 4, 8. X al cuadrado por x al cuadrado, x a la 4. 2x al cuadrado por menos x, eso sería menos 2x a la 3. Entonces aquí sale como signo positivo el 2x a la 3. Y finalmente tengo 2x al cuadrado por 1. Eso sería 2x al cuadrado. Entonces aquí cae como signo negativo el 2x al cuadrado.
Operamos y de una vez se nos van a cancelar el 6x a la 5 con el menos 6x a la 5. Luego, 8x a la 4 menos 5x a la 4 sería 3x a la 4. 0x a la 3 más 2x a la 3 resulta en 2x a la 3. Menos 7x al cuadrado menos 2x al cuadrado resulta menos 9x al cuadrado. Y voy a bajar el 0x. Voy a bajar el 0x porque aquí, como hay 4 monomios que se están aplicando, es un polinomio de 4 monomios, entonces van a resultar en 4 operaciones en línea vertical, por lo que necesariamente tengo que bajar el 0x. Ahora, busco algo que multiplicado por el 3x a la 3 me resulte 3x a la 4. Entonces, esta expresión sería x, porque sería, si le sumo el x, 3x a la 3 por x sería 3x a la 4. Nuevamente, en el residuo cae con su signo opuesto. X por menos 4x a la 2, más por menos es menos, pero que aquí cae más, cae positivo. Y eso quedaría 4x a la 3. X por menos x, positivo por negativo, da negativo, porque aquí cae positivo, y eso sería x al cuadrado. Y x por 1 es x, por lo que aquí cae con signo negativo menos x. Ahora sí, operamos en línea vertical, se nos cancela el 3x a la 4 con el menos 3x a la 4. Y aquí se obtiene 2x a la 3 más 4x a la 3, eso sería 6x a la 3. Menos 9x al cuadrado más x al cuadrado, eso sería menos 9 más 1, menos 8. X al cuadrado. 0x menos x, eso sería menos x. Eso es 0 menos 1. Eso sería menos 1. Y bajo el 3. Finalmente, ahora busco yo algo que multiplicado por el 3x a la 3 me dé el 6x a la 3. Ese sería el 2. Entonces, al final aquí se obtiene el 2. De esta forma sería 3x a la 3 por 2, eso sería 6x a la 3. Nuevamente, como ahí da positivo, cae negativo. Menos 4x a la 2 por 2, eso sería menos 8x a la 2. Entonces aquí cae positivo. 8x a la 2. 2 por menos x más por menos da menos, entonces aquí cae más. Y esto sería 2x. Finalmente, 2 por 1 es 2, entonces aquí cae menos 2. Finalmente, sería 6x a la 3 menos 6x a la 3, eso sería 0 automáticamente, pero observen que también pasa con este caso. Menos 8x a la 2 más 8x a la 2 también se cancelan, porque son opuestos. Y finalmente me quedaría menos x más 2x, 2x menos x es x. Y 3 menos 2 es 1. Por lo tanto, ya hasta aquí terminaría la solución de esta división. ¿Por qué? Porque lo que nosotros obtuvimos en el cociente es un grado inferior al divisor. Entonces aquí es donde decimos basta, ya no se hace más. Ahora sí, ¿qué podemos concluir de ahí? Entonces, esta división lo que se obtiene es que el cociente es 2x al cuadrado más x más 2. Y el residuo sería x más 1. Y ahí terminaría el ejercicio. Ahora, para el ejercicio B de la división de polinomios, es un caso particular porque tenemos un divisor de grado 1. ¿Qué significa que el divisor sea de grado 1? Eso significa que se va a realizar la división sintética. Como esto es de grado 1, entonces procedemos a hacerlo por la división sintética. Ahora sí, al hacer la división sintética, lo que vamos a tomar en cuenta son los coeficientes. Entonces, tenemos el del x a la 3, el del x a la 2, el del x y la constante. Entonces, ¿quién va acompañado con el x a la 3? El 4. El del x a la 2 sería el 3. El del x sería menos 5. Y el de la constante sería 2. Y esto lo voy a dividir con x menos 3. Esto es igual a 0. Entonces, ¿quién tendría que ser x?
el x que vamos a utilizar es 3. Entonces la división lo hacemos con 3. Ahora sí, procedemos a hacer la división sintética. Bajamos el 4 y ahora multiplicamos 4 por 3, eso sería 12. Sumamos 3 más 12, 15. Luego 15 por 3 eso es 45. Y ahora tenemos 45 menos 5, eso es 40. 40 por 3, eso sería 120. 120 más 2, 122. Y ahí terminaría la división. Recuerden que cuando se hace división sintética, se pierde un grado. Entonces, ahora este polinomio tendría que ser el x a la 2, este sería el del x, esa sería la constante, y este elemento de acá es el residuo. Además, esto de acá, lo que voy a marcar en verde, es el cociente. Entonces, por lo tanto, ¿quién sería el cociente? El que acabo de marcar en verde, que sería 4x a la 2 más 15x más 40. ¿Y el residuo quién sería? El residuo sería 122. Y ahí terminaría el segundo ejercicio. Ahora, vamos con el ejercicio 4, que es resolver una expresión algebraica y simplificar al máximo su resultado. Lo marcamos y lo pegamos. Como hay que resolver esta expresión algebraica y simplificarla al máximo, hay que tener mucho cuidado al momento de hacer las agrupaciones y las operaciones, puesto que han habido soluciones en las que omitieron este elemento o algunos cambiaron números. Sin embargo, se les evaluó el procedimiento, no la exactitud del ejercicio. Entonces, para hacerlo más exacto, vamos a resolver cada una de esas operaciones. Eso sería 2x menos 5w al cuadrado. Entonces sería el cuadrado de la primera, que eso sería 4x al cuadrado, menos el 2 veces la primera por la segunda. Entonces 2 por 2, 4, por 5, 20. 20 y x por w sería xw, más el cuadrado de la segunda. El cuadrado de la segunda, eso sería 25w cuadrado, más, observen que tengo x menos w por x más w. Esa es la tercera fórmula notable. Entonces sería el cuadrado de la primera menos el cuadrado de la segunda. Ahora todo esto menos, observen que hay un menos delante de todo esto. Así que primero tenemos que resolver esta fórmula notable y luego aplicar el menos que está delante del paréntesis. Esta sería la primera fórmula notable y sería la primera al cuadrado, que sería 9x al cuadrado, más 2 veces la primera por la segunda. 3 por 2 es 6, por 2, 12. 12xw, más 2w al cuadrado, y eso sería 4w cuadrado. Y ahora, como estas no tienen con quién operarse, ¿verdad? No se aplica otra fórmula más, las copiamos y las pegamos. 3xw menos 13w cuadrado menos 2xw. Lo único que nos resta por operar sería el menos que está delante del paréntesis. Entonces eso sería, bueno, lo que voy a hacer es nada más copiar y pegar toda esta expresión, porque lo único que cambia son los signos de esta expresión. ¿De acuerdo? Ahora, lo que hacemos es nada más cambiar este signo y este signo, nada más. Como todos son signos positivos, automáticamente todos los signos se vuelven negativos. Y ahora lo que vamos a hacer es agrupar términos semejantes. Voy a pintar con amarillo los que están con el x al cuadrado, que sería el 4x al cuadrado, el x al cuadrado, el menos 9x al cuadrado y el 3x al cuadrado. Luego voy a pintar de color verde las que están con el xw, menos 20xw, menos 12xw y menos 2xw. Y finalmente las que están sin pintar son las que tienen el w al cuadrado. Entonces vamos a operarlas. Tengo 4x al cuadrado más x al cuadrado menos 9x al cuadrado más 3x al cuadrado. Como son términos semejantes, solo se suman sus coeficientes, por lo que sería 4 más 1 menos 9 más 3 x al cuadrado.
Ahora todo esto, vamos a con el XW, que sería más menos 20 menos 12 menos 2 XW. Y todo esto más los que están con el W al cuadrado, que sería el 25 menos 1 menos 4 menos 13 W cuadrado. Y finalmente esta operación nos tendría que quedar 4 más 1 es 5, 5 más 3 es 8 y 8 menos 9 es menos 1, por lo que nos quedaría menos X al cuadrado. Luego, menos 20 menos 12, eso es menos 32. Menos 32 menos 2 es menos 34. Menos 34 XW. Y todo esto más 25 menos 1 menos 4 menos 13. 25 menos 1 es 24. 24 menos 4 es 20. Y 20 menos 13 es 7. Entonces me queda al final 7W cuadrado. Y esta sería la solución de este ejercicio. Toda esta expresión sería igual a menos x al cuadrado menos 34xw más 7w cuadrado. Y ya tendríamos hecho el ejercicio 4. Ahora tenemos las factorizaciones. Las factorizaciones en realidad son 3 ejercicios y las cuales se resuelven de la siguiente forma. Bueno, para el primer ejercicio podemos observar que aquí tenemos un a cuadrado, un 16b cuadrado y un menos 8ab. Esto nos puede sugerir que hay una factorización por fórmula notable. Nada más hay que agruparlos. Entonces, eso sería igual a tener 1, como todas tienen un menos, entonces saco un menos a factor común y los agrupo, que sería esta forma. A cuadrado más 8ab más 16b cuadrado. Como ustedes observarán muy bien, la raíz cuadrada de a cuadrado es a, ¿verdad? Si yo saco la raíz cuadrada es a. Y además, la raíz cuadrada de 16b cuadrado, eso sería 4b. Entonces, si yo multiplico por 2 esas expresiones, obtengo el 8ab, que es precisamente esta expresión de acá. Entonces, aquí nos está sugiriendo que esto se puede factorizar por fórmula notable. Entonces, eso sería igual a tener 1 menos a más 4b y todo esto al cuadrado. Y ahora tenemos esto factorizado, pero aún falta porque tenemos una diferencia de cuadrados. Recuerden que 1 es 1 al cuadrado y esta expresión con solo verlo es una expresión al cuadrado. Entonces, factorizando por diferencia de cuadrados, eso sería 1 menos a más 4b por 1 más a más 4b. Ahora, este ejercicio aún no termina, porque vean que tenemos un menos delante del paréntesis. Entonces eso sería al final 1 menos a menos 4b y todo esto por 1 más a más 4b. Y ahí terminaría la factorización del primer ejercicio. Ahora, para el segundo ejercicio tenemos una combinación de puros factores comunes. Para este caso, podemos observar muy bien que al sacar esta expresión, ahora para el ejercicio B tenemos este ejercicio, que en este caso tenemos que factorizarlo. Podemos observar que la letra A y la letra B son factores comunes. Entonces nos quedaría A por B y sacamos A cuadrado, B cuadrado entre AB, eso sería AB. Más el 2 no tengo con quién dividirlo, entonces se baja. El A entre A se cancela y el B cuadrado entre B queda B. Luego, más 3a cuadrado b entre ab, entonces el 3 baja, el a cuadrado entre a queda a y el b entre b se cancela. Y finalmente 6ab entre ab queda 6. Ahora, al observar muy bien esto, ya no tenemos cosas que se pueden factorizar, pero si uno agrupa a conveniencia esta pareja y esta pareja, podemos encontrar factores comunes. Entonces, agrupamos, sería AB por AB más 2B más 3A más 6.
Entonces, para la primera agrupación, podemos sacar un b a factor común. Entonces, eso sería AB por B. AB entre B, eso quedaría A más 2. Quedaría A más 2. Más, saco un 3 a factor común y eso me quedaría 3 por A más 2. Entonces observen que dentro del paréntesis encontré otro factor común, que ese sería el A más 2. Entonces al final esta expresión nos va a quedar AB por A más 2 por B más 3. Y ahí terminaría el ejercicio. Por lo tanto, esta expresión completamente factorizada sería AB por A más 2 por B más 3. Finalmente, para el ejercicio C, podemos observar que tengo un x a la 4 más 4y a la 4. Una traba que uno puede tener es que uno piensa que es una diferencia de cuadrados, pero no es así. Eso es una suma de cuadrados. Entonces eso sugiere que hace falta completar el cuadrado para hacerlo una factorización. Entonces, lo que hacemos es completar el cuadrado. Como ustedes verán, yo tengo que la raíz cuadrada de x a la 4 es un x a la 2. Y la raíz cuadrada del 4y a la 4 sería un 2y a la 2. Entonces me hace falta multiplicarle por un 2 a algo. 2 por x al cuadrado por 2y al cuadrado, eso sería 4x a la 2y a la 2. Este elemento que está acá es el que hace falta para completar el cuadrado. Entonces, tenemos que completarlo. De esta forma, eso sería igual a x a la 4, añado esto de por medio. Entonces quedaría más 4x al cuadrado y al cuadrado. Y todo esto más 4y a la 4. Pero observen que yo no puedo dejar esta expresión así porque le estoy añadiendo un peso. Entonces yo tengo que balancearlo. ¿Y cuál es la mejor forma de balancearlo? Si yo añadí esto que no existía, lo tengo que quitar también para que se mantenga un equilibrio. Entonces, manteniendo el equilibrio sería sumar y restarlo. Esto es lo mismo que sumar un 0. Ahora, hacemos la agrupación correcta. Eso sería al final igual a x a la 4 más 4x al cuadrado y al cuadrado más 4y a la 4 menos 4x al cuadrado y al cuadrado. Ahora, podemos observar que se puede factorizar por fórmula notable. La primera fórmula notable, porque en este caso sería x al cuadrado más 2y al cuadrado y todo esto al cuadrado. Recuerden que sería el cuadrado de la primera más 2 veces la primera por la segunda más el cuadrado de la segunda. Y todo esto menos 4x al cuadrado y al cuadrado. Pero ahí no termina, porque podemos observar que esto es un cuadrado perfecto y esto también es un cuadrado perfecto. Entonces, ¿cómo quedaría al final? Esto va a quedar al final x al cuadrado más 2y al cuadrado menos la raíz cuadrada de 4x al cuadrado y al cuadrado, eso sería 2xy. Y todo esto por x al cuadrado más 2y al cuadrado más 2xy. Y ahí terminaría la factorización de este ejercicio. Hasta ahí terminaría. Por lo tanto, x a la 4 más 4y a la 4 puede parecer pequeñito, pero sí se puede factorizar y queda esta monstruosidad. En realidad no estaba feo la solución porque en ese caso se tenía que deducir, que se tenía que completar el cuadrado. Ya hicimos las 3 de factorización y por lo tanto lo último que nos queda es el ejercicio 6. El ejercicio 6 lo que nos dice es que no tenemos que realizar un método de factorización. Disculpen, tomé una captura para que no salga el puntero. Ahora sí. Sin realizar algún método, justificar por qué x más 1 es factor del polinomio p de x igual a x a la 4 menos 2x a la 3 menos 28x a la 2 más 50x más 75. Ok, ya nos dicen de entrada
que no se debe realizar ningún método de factorización, por lo que no tenemos que hacer la factorización de primero. Tenemos que justificar por qué esto se cumple, y la respuesta es por el teorema del factor. El teorema del factor es la respuesta. Recuerden lo que dice el teorema del factor, que dice: sea A un número real, si y sea P, aquí me faltó indicar, y sea P de X un polinomio. Ahora, ya tengo un número real y tengo un polinomio. Si P de A es igual a 0, es decir, yo tengo el polinomio y lo evalúo en A y eso me da 0, entonces X menos A es factor de P de X. Entonces, al tener esta información, podemos nosotros sacar una conclusión. En este caso, ¿qué pasa si yo tomo a X igual a menos 1? Entonces, vamos a evaluar para menos 1 el polinomio. Entonces, sería P de menos 1, que sería igual. Sería menos 1 a la 4, menos 2 por menos 1 a la 3, menos 28 por menos 1 al cuadrado, más 50 por menos 1, más 75. Ahora, seguimos resolviendo esto. Entonces, eso nos quedaría menos 1 a la 4, eso da 1, porque recuerden, base negativa elevado a número par, eso va a ser positivo. Luego, menos 2 por menos 1 a la 3, eso es menos 1. Menos 28, menos 1 al cuadrado, eso es 1. Entonces, se deja aquí por 1. 50 por menos 1, eso sería menos 50. Y todo eso más 75. Seguimos resolviendo. Eso quedaría 1 menos 2 por menos 1. Eso da 2 positivo. Luego, menos 28 por 1. Eso sería menos 28. Menos 50 más 75. Seguimos resolviendo. 1 más 2 es 3. Y 3 menos 28 es menos 25. Para verlo todo de una vez. Y todo esto menos 50 más 75. Pero como podrán notar, menos 25 menos 50 es menos 75. Y todo esto más 75 da 0. Entonces, ¿qué estamos concluyendo? P de menos 1 es igual a 0. Entonces, concluimos que X más 1 es factor de P de X. Y ahí terminaría la respuesta del ejercicio 6 y además terminaríamos con la revisión del primer simulacro del primer parcial.